Buenas tardes, mis queridos amigos. Voy a contar mi historia porque sé que le va a servir a muchas mujeres, muchos hombres, cómo pasamos el proceso de la vida y a los cuales tenemos que pasar para poder despertar. Pero todo lo que vivimos en la vida no es que sea un error, sino tenemos que vivirlo para darnos cuenta en qué nivel de conciencia estamos. Bueno, cuento corto, empiezo. Voy a empezar con mi infancia, que fue muy dura. Fui de padres separados. Mi padre fue un alcohólico. Mi madre, bueno, no la conocí mucho. Ella nos abandonó cuando teníamos, al menos cuando yo era un bebé. Había una hermanita más chica que yo, en lo cual crecimos solas. Nos hicimos, bueno, mis hermanas mayores se hicieron cargo de nosotras, las más chicas, pero fuimos creciendo y no hubo personas alrededor de nosotros que se hicieran cargo de nosotros. No hubo enseñanza, no hubo educación, no hubo nada de esas cosas. Bueno, cuento corto, anduvimos a pie pelado, llenas de grano, pasamos frío, hambre. Nuestro padre no se preocupó de nosotras porque él se dedicó después que se fue mi madre, se dedicó al trago. Dormíamos en cama de virutas porque mi papá era mueblista. No se preocupó de comprarle un colchón, de nuestra educación, de mandarlo al colegio, nada de esas cosas. Pero en fin, fue duro en el momento en que, bueno, en todo el tiempo que no estaba realmente consciente, fue muy triste, porque cuando uno despierta, eso lo ve como una vivencia para crecer, y se sana de todo eso y vuelve, y uno se levanta y sigue. Pero cuando uno lo vive no es tan fácil. Pero tenía que vivirlo, yo lo elegí. Y no quedaba de otra de vivirlo. Pero yo creo que fueron los años que viví más en la plenitud, porque comprendí que había algo dentro de mí que nos cuidó todo el tiempo, que nos protegió de violación, de abuso, muchas veces que son los familiares más cercanos que abusan de los niños. Nos protegió siempre, nunca nos faltó la fruta. Quizá no teníamos una casa, no teníamos zapatos lindos, no teníamos vestuario bonito, pero en ese aspecto había alguien que nos protegió mucho. Bueno, después de eso, mi padre nos regaló a otra familia, en los cuales fuimos las 5 repartidas a distintas partes, a lo cual yo ingresé a una familia donde habían más hijos,
el cual sufrí mucho maltrato por el hijo mayor de ese matrimonio. Y bueno, y sufrí muchas cosas. Mi otra hermana también sufrieron mucho daño a las familias a los cuales mi padre nos entregó. En algunas quedó mucha secuela, en otras menos. Y vivimos esa etapa y fue muy fuerte, y ahí entramos después, bueno, ya a la adolescencia, a la cual tengo un hermano que era del primer matrimonio de mi papá, eran 3 hijos, a lo cual él se preocupó siempre de nosotras, y él fue el que me fue a buscar a esa casa porque sufría mucho daño, y él sufría también porque nos echaba de menos, pero él no podía hacerse cargo porque él era un lolo, no tenía responsabilidad de padre, no tenía responsabilidades con nosotras, sino que era el cariño que sentía él hacia nosotras solamente. Bueno, después de eso volví a la casa donde vivíamos antes, donde mi papá, pero yo me fui a vivir con mi abuelita, con la mamá de mi papá. Pero ella era una persona muy humilladora, a lo cual sufrí mucho daño de parte de ella. Pero mi hermano siempre me defendía, pero eso siempre queda. Bueno, hasta ese entonces quedaba. Y después, bueno, ya después entré a la adolescencia. Tenía como 15 años, me fui para otra ciudad, en la cual ya conocí a otra persona. Bueno, conocí a una persona la cual fue mi pareja. Fui mamá soltera. El entorno que me rodeé fue de mucha pobreza. Pero sí tengo que destacar que la persona, gracias a Dios, que me tocó, que el papá de mi hijo era muy buena persona. Tenía una humildad enorme, pero las cosas no se dieron por problemas de él con su familia, sus hijos y todas esas cosas, así que no se dio. Tampoco fue un papá preocupado de su hijo, nunca se preocupó de mi hijo en realidad, tampoco nunca yo le exigí nada tampoco. Me hice cargo de mi hijo. Bueno, en esa historia conocí a otra persona, a la cual me casé. Sufrí mucho maltrato, fui golpeada, muy golpeada, humillada a lo máximo que puede ser humillada una mujer. Mi hijo también sufrió maltrato. En esa relación perdí un bebé, a lo cual, debido a los golpes, caí al hospital muy grave. No sabía si iba a vivir. Estuve en estado de coma, porque se me contagió casi la mitad de mi sangre, se contagió debido a las infecciones que tenía, bueno, a través de ese embarazo que tuve. No sabía lo que estaba pasando en mi interior, en mi cuerpo. Fue muy caótico. Pasé por el proceso de que muchas personas hablan de ese túnel que se entra y que
bueno, para mí no fue esa la experiencia, sino que fue un camino muy amplio, en lo cual llegué al final del camino y era una sensación como de querer cruzar y otra parte no, y era una sensación, no se puede explicar esa sensación que sentí ahí. Y a mi alrededor se me mostraban las fotos, las imágenes de mi hijo, a lo cual fueron muy fuertes, porque estar en esa instancia donde uno no sabe si seguir, si devolverse, si lo único que quiere uno es abandonar todo y fluir. Bueno, pero Dios quiso otra cosa, quiso que volviera. Y en ese estado de coma que el cual estaba, sentía mucho frío, el cual en ese momento, bueno, en esa instancia apareció una doctora, a lo cual me estaban haciendo transfusiones de sangre en ambos brazos, y aparece esa doctora muy alta, muy rubia, su aroma era muy delicado, era muy amorosa, y se gana al lado mío de mi cama, y al cual me dice te voy a dar calor y te voy a devolver la vida. Y toma 2 bolsas de sangre y saca las que estaban colgadas y me deja sin nada. Interrumpe el proceso que me estaban haciendo de la transfusión, y toma estas 2 bolsas de sangre nuevas y la envuelve en toallas blancas y las pone arriba de unas cosas que tienen las clínicas, los hospitales, que son como calefactores, y las pone encima, y no sé cuántos segundos serían. Uno no tiene la esencia del tiempo cuando está ahí, no sabe, solamente está viviendo lo que está sucediendo, lo que está viviendo, así real o no real. Entonces ella envolvió las 2 bolsas y las pone en este lugar, y no sé cuántos segundos pasarían, y las saca y las cuelga y la inyecta de nuevo en los catéteres que tenían en ambos brazos, y empieza a pasarme esta sangre, en la cual empezó a quemarme todo mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Sentía ese calor, esa sensación de como que alguien me abrazaba, como que alguien me estaba diciendo que me amaba, que yo era lo más importante en la vida. Esa sensación del calor que iba sintiendo, como que alguien me estaba entregando todo el amor en ese instante. Bueno, después de eso salí del hospital, los médicos muy sorprendidos porque me recuperé muy pronto, y los médicos quedaron muy sorprendidos a través de lo que me había sucedido. Bueno, ahí me hablaron los doctores que no iba a poder tener más hijos, que fue muy grave lo que me pasó, y tenía que cuidarme mucho, y que no podía volver a embarazar porque si no era de embarazo de alto riesgo. Bueno, después de todo eso, bueno, quedé viuda, quedé con mi hijo solos, los dos.
Y donde vivíamos nos echaron, que fue mi suegra, la mamá de mi esposo, el que falleció, lo echó a mí y a mi hijo, y nos fuimos a vivir con un amigo, ese gran amigo que uno tiene en la vida, que es solo ese amigo que está ahí, que no pide nada a cambio, que es una entrega tan noble. Él me ayudó, él lo atendió, él trabajó mucho para que no nos faltara nada. Él nos dio una casa, arregló una casa, trabajó, se preocupó de mi hijo. Yo creo que todas las personas que mis parejas que en ese momento tuve, ni uno se preocupó tanto como se preocupó él por mi hijo y por mí. Fue una excelente y maravillosa persona, esas pocas que hay. Después de todo esto volví a Concepción, de donde yo soy, y volví con una de mis hermanas, la mayor, que me ofreció la casa para que viniera, y ahí las cosas no funcionaron, porque siempre uno de primera se ofrece en la casa y que aquí va a estar bien, y después pasa el tiempo y ya empieza a molestar uno. Eso, pasa siempre. Después volví a irme a donde mi amigo. Y en esto, pero anteriormente de todo esto, antes que falleciera mi esposo, voy a contar aquí un suceso muy especial que me ocurrió en mi vida, que me marcó mucho. De ahí en adelante no he sido la misma. Es como que algo siempre me frena. Es como que después de cuando las personas hacen cosas, es como que hay alguien que le está llamando siempre la atención y uno no sabe qué es lo que es. Antes de todo eso, yo fui a un retiro espiritual, lo cual duró una semana, y ahí teníamos que conversar, estar a solas con Dios, y teníamos estudios bíblicos. Era un lugar maravilloso, eran unas cabañas espectaculares, un templo, el cielo era de puro vidrio. Habían hermanos que nos preparaban los alimentos, lo atendieron excelentemente bien, como princesas, como diosas. Los maestros que en ese momento estaban con nosotros, que eran puros maestros extranjeros, igual eran maravillosos con nosotros. Nos hicieron darnos cuenta quién éramos y qué éramos en realidad y cuánto valíamos, porque de las 150 mujeres que habíamos, todas teníamos un grado de culpabilidad de sentirnos tan poca cosa. Pasados los 3 días que estuvimos en el retiro, en curso, cuando lo levantamos en la mañana, salíamos a caminar a la orilla del mar, a solas con Dios, que se llama ese proceso, y teníamos que conectarlo con Dios, con su espíritu, y contarle nuestras cosas, nuestra dolencia, nuestras frustraciones, nuestras penas, nuestras tristezas, todo el daño que
teníamos guardado interiormente. Y en esos 3 días se hizo una reunión, a lo cual yo me hice muy amiga de una de las hermanas de esa congregación, la hermana Blanca, y me dice, ella llega y me dice: sentémonos, hermana Vicky, adelante, para que escuchemos mejor y observemos todos los acontecimientos mucho mejor, y así el Espíritu Santo los va a tocar porque estamos adelante. Y en lo cual yo le respondo: no, porque yo no quiero nada con eso, porque no soy digna, no soy merecedora de que el Espíritu me tome en cuenta a mí, porque por todo lo que yo había pasado, y como había participado ya en una congregación en la cual fui muy mirada en menos, porque bueno, los ancianos de esa congregación pasaban como pasaba la reina Isabel saludando con la mano, miraban por encima del hombro. Ahí las personas que tenían dinero y las que tenían auto y iban bien vestidas eran consideradas la iglesia. Entonces venía con un autoestima tan bajo porque me sentía menos que todas las que estaban ahí. Y bueno, y todo lo que había pasado en mi vida, todo lo que supuestamente, entre comillas, yo había pecado, no era digna de que el Espíritu de Dios me tomara en cuenta, en realidad. Y ya, y me dice la hermana: ya está bien, sentémonos atrás. Y nos sentamos en la última banca. Y era un templo muy grande, y para que cayeran 150 mujeres, era muy grande el templo. Y ya nos sentamos, y en eso uno de los ancianos da la orden que empiece a tocar la música, los músicos, y nos saluda con la paz de Dios y nos dice: yo sé que hoy las 150 mujeres que están aquí se sienten menos y que están vacías y que no se aman y que han sido maltratadas, y habló tantas cosas que todo lo que decía, cada palabra era cierta. Y nos induce a imaginar un pañuelo blanco como el carmesí, una cinta maravillosa de color morado. Y bueno, a todo esto nos imaginamos el pañuelo, y él nos decía que en ese pañuelo echáramos todo lo que no éramos. Todo lo que lo habían dicho que éramos, cada golpe, cada tristeza, cada humillación, cada falta de amor, el rencor hacia las personas que nos lastimaron sin querer, a nuestros padres. Bueno, cosas así, nuestros padres nos hicieron cosas que echáramos todo eso, el dolor, la pena, la angustia, la tristeza, el desamor, la humillación, golpes, si habían golpes, todas esas cosas, y que lo echáramos en ese pañuelo. Y yo me acuerdo que yo eché todo, recordé toda mi vida en cosas de segundo, volví a mi infancia hasta ese momento. A lo cual, después de todo eso, echar todo eso al pañuelo, él nos dice que amarremos el pañuelo y lo tiremos al mar. Bueno,
cuando yo estaba en ese proceso, tiro el pañuelo. Ya no era pañuelo, era un saco. Siento un calor en mis pies que me quemaba y recorre todo mi cuerpo, y Dios me muestra el todo. Esa fue mi primera experiencia maravillosa que muchos seres humanos no conocen. Esa maravillosa experiencia, el conocer el todo. Uno tiene que convertirse en nada. Uno no tiene que ser nada. Uno no tiene que tener en su corazón nada que no sea amor. Porque para conocer la totalidad del todo, del Creador, de la divinidad, de Dios, como quiera ustedes llamarle, a ese poder enorme, uno tiene que morirse. Tiene que morir en la carne y nacer de nuevo. Y como esa noche nosotros abandonamos todo lo que éramos, todos nuestros egos, nuestra mente, todo, quedamos vacías, sin pensamiento, sin ego, sin juzgamiento, sin esto, sin lo otro. Quedamos tan livianas que se manifestó algo tan maravilloso, y yo creo que las 150 mujeres que habíamos ahí nunca van a olvidar esa experiencia. Al menos yo no. No sé si todas pasamos lo mismo, pero porque en esa instancia que yo estaba viviendo eso, yo no estaba en mi cuerpo. Mi cuerpo no existía. Solo existía la totalidad del todo, el Espíritu Santo. No había cuerpo, no había mente, sino que era ese poder que está dentro de nosotros, que no nos damos cuenta que existe dentro de nosotros. Comprendí que Dios no está en el cielo arriba, no está en ninguna parte. Dios está en todas partes, en cada cosa del cosmos, en cada cosa de la tierra, en cada cosa, en cada árbol, en cada estrella, todo es una unidad con nosotros, con el todo. Él es todo en nosotros. Él se manifiesta a través de nosotros cuando despertamos, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón, cuando nos desapegamos de las cosas, de nuestro pensamiento, expandemos nuestra mente, empezamos a descubrirnos a nosotros mismos quiénes somos. Bueno, como era en ese momento que yo ya no existía en este cuerpo, Él se manifestó. Porque no había odio, no había rencor, solamente existía amor. Y para mí ese más grande amor que uno puede sentir es un amor perfecto. Ese amor que uno siente y que después no puede sentir odio por ese amor. Ni sentirse mal, ni después que te amete odio, y después todas esas condiciones las generamos nosotros, el ser humano, por no estar consciente, por no descubrirnos a nosotros mismos quiénes somos. Bueno, después pasado ese proceso, yo vi en ese instante cómo el Espíritu de Dios se movía de un lugar a otro y cómo el cosmos se movía junto con él, la totalidad del todo. Era como que hubiesen bajado el cielo a la tierra, y como que todo lo que existía en el universo estaba en ese instante expuesto delante de nuestros ojos. Fue como, estos son ustedes. Como que Dios dijo, estos son ustedes, la totalidad del todo.
no había, no existíamos nosotros en el cuerpo. Solo existía esa esencia que somos nosotros, la energía. Dios nos mostraba la energía que éramos, que el mundo que nosotros estábamos viviendo era imaginación de nosotros, porque si no hubiésemos estado en el cuerpo no hubiésemos visto lo que vimos. Y Él nos mostró el verdadero amor, ese amor que no juzga, que no condena, que ay, tengo miedo a quererte, que tengo miedo a esto, que tengo miedo a lo otro, es que si hago esto. Él me mostró en ese instante que yo era todo para Él y Él era todo para mí, que no había separación, que de todos los seres humanos que estamos en esta tierra no hay separación, somos uno, todo es uno, todo. Somos nosotros que no queremos ver más allá, porque nos han engañado toda la vida. Hemos creído en dioses que no tienen nada que ver con el verdadero poder de que en este momento yo le estoy hablando. Fue mi experiencia, fue mi vivencia. Cuando uno vive eso, eso no se puede borrar en realidad. No lo podemos borrar, porque queda registrado en nuestro ser, en nuestro ser interior. Y cuando Dios nos muestra el todo, a través de mostrarnos todo eso, que diga quién, o que levante la mano quién, puede apuntarte con el dedo, te puede juzgar, te puede dañar. Ahí es cuando uno comprende que uno se tiene que amar primero, el respetarse uno, qué es lo que quiere, y no permitirle a nadie ni nada que nos lastime, porque somos su esencia, somos sus hijos. Y fue tan maravilloso lo que viví. Comprendí muchas cosas, pero no fue mi despertar. Fue solamente un destello del poder de Dios. Y fue algo tan maravilloso, pero aún así yo no me creía digna de haberlo vivido, no sabía cómo manejar todo eso. Y siguió mi vida. Y seguí pasando cosas, seguí creyéndome menos que cualquier cosa. Y llega un momento cuando, bueno, uno sigue la vida, pero hay algo que ya marcó nuestra vida. A mí me marcó eso, mi vida. Pero uno sigue la vida y sigue ignorando lo que hay dentro de uno. Después ya que quedé viuda, me hice cargo de mi hijo, conocí otra pareja, el cual es muy buena persona. Gracias a Dios nunca he tenido que depender en lo económico de nadie. Siempre he trabajado mucho. Porque también me enseñaron que tenía que sacarme la mugre para poder tener y esforzarme mucho y soportar muchas cosas para ser querida y ser una buena trabajadora. Me han humillado mucho en mis trabajos, he tenido que soportar muchas cosas. Y nunca he dependido de nadie, en realidad de ninguna persona económicamente.
Y eso también muchas veces juzgué mucho todas esas cosas. Por eso las volví a vivir. Bueno, ahora la entiendo. Y mi despertar fue con la pareja actual, ya que fue a través de un engaño, el cual perdoné, nos perdonamos. Bueno, yo perdoné, no sé él, pero comprendí que ahí fue mi despertar de mi conciencia, al darme cuenta de que no puedo adueñarme de la persona. Y cuánto se llama, tengo que seguir mi camino sin adueñarme de nada ni de nadie, porque he comprendido que tengo que amarme yo primero, y si yo no me amo, no puedo amar al resto. Y cuando uno despierta de su conciencia, comprende que lo primero es que todo esto es una ilusión. Todo esto es una vivencia que tenemos que vivir para crecer. Pero cuando uno despierta, ve la vida de otra manera, perdona todo lo que tiene que perdonar en primer lugar, pero en mi experiencia, en realidad yo no tengo que perdonar nada. ¿Por qué no tengo que perdonar nada? Porque nada de esto existe. Me lo creí yo en mi mente, y yo lo elegí para vivirlo, y yo vine y lo quería vivir y lo viví, y tenía que vivirlo para poder despertar. Y bueno, perdoné todo esto y estamos juntos, estoy bien. Y hoy en día les puedo decir que todo lo que yo creí sufrir, todo lo que yo creía que era, que tanto sufrimiento, que tanto dolor, sí, todo me lo creí yo, pero por mi estado de conciencia, porque yo no comprendía lo que sucedía. No entendía nada de lo que tenía que pasar. Así que es una etapa maravillosa, porque uno se da cuenta que tiene que amarse, que uno es solamente amor, es paz, vivir el aquí y ahora, que no hay preocupación de nada, que uno solamente tiene que vivir en la paz interior, el aquí y ahora. No hay nada que sufrir, no hay nada que de qué preocuparse. Solamente uno tiene que observarse día a día, no dejar. Muchas personas enseñan que uno tiene que esforzarse, que tiene que dejar destruir al ego, destruir la mente, matar al ego, matar a la mente. No, el proceso no es así. Bueno, en mi experiencia, uno tiene que observarse uno. El cuerpo del dolor es observarlo. Es en la quietud, uno tiene que empezar a observar todo lo que le causó dolor,
todo lo que le lastimó, todo eso tiene que traerlo al aquí y ahora. Cuando uno decide terminar con todo el sufrimiento, uno se hace responsable y se hace cargo y dice: está bien, no más. Los estados depresivos, cuando uno pasa esos estados, yo pasé 2 estados de depresiones muy fuertes con la cual quise quitarme mi vida. Yo no comprendía ese proceso, en lo cual me sirvieron de mucho, porque gracias a eso yo pude despertar. Porque si no lo hubiese pasado, todavía hubiese seguido cometiendo muchos errores en mi vida. Hubiese seguido dormida creyendo que yo era este cuerpo, que yo era mi mente, que yo era todo lo que mi mente decía, lo cual no era verdad. Entonces, uno tiene que observar su mente, sus penas, perdonarlas también. Eso es lo más importante. Uno las trae al presente y las perdona, las bendice y las deja ir. Pero uno tiene que traerla una por una, hacer ese proceso de echarla en un pañuelito imaginario y revisarlas una a una. Después que la revisamos, sentimos qué nos produjo esa vivencia, cómo nos sentimos. Después que la observamos y la sentimos que nos produjo eso, la perdonamos y la dejamos ir. Y cuando la perdonamos todas esas penas, todos esos daños, todas esas cosas. Pero cuando lo realmente perdonamos, después no vuelven nunca más. Y nos dedicamos a vivir en el presente de una manera maravillosa, amable, serena, tranquila. Y empezamos a comprender tantas cosas y nuestra mente se empieza a expandir a una velocidad maravillosa. Hoy día comprendo tantas cosas que me sorprendo a mí misma cuán grande, cuán maravilloso es ese poder que está dentro de nosotros, esa energía maravillosa que de vez en cuando me hace volar tan alto y que también me ha demostrado quién soy, que me ha enseñado a amarme a mí misma de una manera fabulosa, que no tengo que preocuparme por nadie, que soy yo lo primero, que soy yo el centro, que yo soy la unidad con el todo, que no hay nadie ni nadie que me humille, que me apunte con el dedo, que no tengo que permitir que no hay nadie superior a mí ni inferior a mí. Y que no necesito nada ni a nadie alrededor mío para crecer o para sentirme plena o para ser feliz. Yo soy la felicidad, yo soy el amor, y el amor no se busca afuera, se busca dentro de nosotros. La tranquilidad, la paz se busca dentro de nosotros. Todo lo que queremos lograr nosotros tenemos que buscarlo adentro de nosotros y extraerlo afuera. Pero primero tenemos que sanarlo a tal punto que ya nuestro cerebro quede vacío, sin nada, sin rencor, sin apego, sin nada. Eso es limpiar nuestra mente. Y no quiere decir que usted no piense más, no. Es limpiar nuestra mente, es observar
cada episodio que pasa cada día, cada instante. No ir al futuro ni al pasado, porque ya perdonamos el pasado y eso no puede volver al presente. Lo que tenemos que hacer cuando vengan pensamientos, solamente observemos qué nos produce. Y si no es importante, que fluya, pero con amor. ¿Por qué? Porque si nos colgamos de un pensamiento, va a seguir la mente otra vez, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y sigue. Entonces, todo lo que nosotros pasamos en la vida es para aprender a conocernos nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Muchas veces no creemos, pero una cosa sí puedo decir, que el Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Ese ser interior, cuando uno lee un libro o escucha un audio, el Espíritu Santo se da cuenta al tiro, inmediatamente, qué es lo que es real y no real. Y eso uno tiene que entenderlo, siempre, tenerlo en cuenta. Uno empieza a expandir su mente, pero también uno tiene que borrar toda creencia y tampoco quiero que crean en mí. De todo lo que yo estoy hablando, tampoco lo crean, sino que siéntanlo. Y solo se les va a revelar su interior. Yo no soy un maestro ascendido, ni soy nada de eso. Solo estoy contando mi experiencia. Estoy diciendo quiénes somos. Y mi experiencia, es lo que yo viví y las cosas más asombrosas que viví. Y cuando uno despierta, se siente plena, se siente feliz, vive en una paz que no es de este mundo, que ya no tiene que discutir, que ya no tiene que luchar, que ya no tiene que pelear con nadie para ser aceptada en la sociedad o delante de los demás, o luchar por un lugar, o que tenga que yo soy mejor que tú, nada de eso. Y tampoco nunca sentirse más que otro porque el otro sabe más o porque el otro me llenó más. No, nunca uno tiene que hacer comparaciones. El espíritu que vive en cada uno de nosotros se encarga de hacer su trabajo. No somos nosotros, es Él el que empieza a presentarnos cosas a la cual nosotros seguimos para el despertar. Esa sabiduría interior, ese anhelo de querer ir más allá. Eso no lo hacemos nosotros. Nuestro ego no lo permite. Al ego no le gusta estas cosas. Entonces molesta. Al ego le molesta que se hablen de este tipo de cosas porque él sabe que hasta ahí llega. Y bueno, esa es mi experiencia y darle las gracias. Fue un placer hablar de mi experiencia de vida y ustedes se preguntarán cómo me pude parar después de todo lo que viví.
gracias al poder que hay dentro de mí. Me sanó de las depresiones, me restauró mi corazón, me restauró de muchas enfermedades, y me sanó completamente mi corazón. Hoy puedo decir, tengo mi corazón lleno de paz, de tranquilidad. Antes lo tenía con espinas, ramas, mucha basura había dentro de él, y hoy en día puedo decir que está lleno de rosas, y mi mente está sana, pero yo no lo hice. No puedo llevarme ese atributo porque yo no lo hice. Yo no lo hubiese podido hacer. Yo no hubiese existido. No estaría hoy aquí porque el ego no... porque mi ser superior le ganó a todas esas adversidades y no le permitió al ego que me destruyera, porque si del ego dependiera, hoy en día no estaría aquí, y eso se lo agradezco a ese poder divino que está dentro de mí. Bueno, agradeciendo que este video tenga muy buena acogida, que le ayude a muchas personas. Bueno, tengo muchas cosas, bueno, tengo más enseñanzas para compartir con ustedes. Estoy empezando en esto, tenía que hacerlo, no me podía quedar callada, porque es una experiencia muy verdadera, y tenía que compartirlo para ustedes, para que les sirva, y bueno, y bendecirles y dar gracias por este audio, y que sea bien aceptado, y me pueden escribirme a mi Facebook, que va a aparecer abajito en el audio, y si les gustó el comentario, y voy a estar muy agradecida. Que Dios las bendiga mucho y muchas gracias.